Buen día con todos los que se encuentran conectados. Buen día con todos. Les saluda Cristian Rubio de la Oficina de Comunicaciones del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa. Sean bienvenidos a esta nueva tele IEC, Información, Educación y Comunicación, con la cual buscamos difundir conocimientos sobre salud, promover estilos de vida saludable, cuidado de salud, entre otros temas dirigidos a la población en general. Hoy vamos a hablar un tema muy importante que debemos tener en cuenta los padres de familia, los cuidadores también. Hablaremos sobre el botiquín familiar y escolar, ya que estamos cerca, próximos a iniciar este nuevo año escolar. Ya nos falta poco, el 1 de marzo en muchos colegios se va a estar iniciando el año. Así que hoy día vamos a hablar del botiquín familiar y escolar, cómo debemos organizarlo y qué debemos tener presentes. Eh, y para eso nos acompaña hoy día el doctor Aldo Jiménez Pérez, médico pediatra de la institución, con el cual venimos ya en bastantes programas hablando de diversos temas relacionados a la pediatría. Buenos días, Cristian. Buenos días, estimada audiencia. Es un gusto tenerlos nuevamente en un programa más de nuestra tele IEC. Doctor, ¿cuál es la finalidad de tener un botiquín y cuán necesario es tenerlo en casa, no? Sí, ese tema es muy importante. A veces no lo tomamos en cuenta o creemos que es algo de repente no necesario. Recuerden ustedes que inclusive en las mochilas de emergencia para terremotos o sismos también se recomienda tener un botiquín. Entonces, el botiquín en sí, hay que entender primero cómo definimos o qué cosa es un botiquín. En realidad, un botiquín es un conjunto de materiales, eh, digamos, de repente algunos medicamentos que podemos utilizar para aplicarlos cuando una persona sufre alguna enfermedad súbita o un accidente, ¿no? Entonces, este conjunto de materiales tiene que estar organizado de una manera adecuada para poder nosotros utilizarlo en el momento oportuno y que sea fácilmente accesible y manejable. Entonces, hemos decidido hacer este programa, este pequeño programa para orientarlos cómo deberíamos organizar nuestro botiquín en la casa, de repente cuando salimos de viaje, o de repente en las instituciones también educativas, ¿no? Donde hay población bastante de niños de todas las edades. ¿Hay una característica especial sobre tema del envase del botiquín o dónde se dispone a almacenar estos medicamentos propios, doctor? Sí, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, ya como hemos visto, el botiquín es un conjunto de materiales, ¿no? Que yo voy a tener a disposición para poder utilizarlos en un momento que sea propicio. Ahora bien, a nosotros muchas veces nos consultan amigos, colegas, ¿no? Que tienen niños. Doctor, de repente voy a salir de viaje, ¿qué puedo llevar para que en algún momento pueda atender a mi hijo si tiene alguna emergencia o algún problema de salud? Otra cosa que nos preguntan frecuentemente es, doctor, estoy eh, en, en mi casa, eh, por ejemplo, ahora en verano nos preguntan bastante, ¿no? ¿Qué cosas debo tener a la mano, a disposición, ¿no? Por si mi hijo se enferma, porque vemos que hay bastante casos de diarrea, hay picaduras de insectos y otras enfermedades. Entonces nos preguntan frecuentemente los familiares, los papás, los cuidadores, ¿qué debo tener, ¿no? En la casa. Entonces, eh, eh, el contenido del botiquín en general podemos ver que existe como una lista. Si uno revisa las páginas web o algunas recomendaciones, incluso del Ministerio de Salud, se va a encontrar con una lista de equipos, materiales, medicamentos que uno podría tener en el botiquín. En realidad, el botiquín debe adaptarse en qué lugar o en qué condiciones lo vamos a utilizar. Por ejemplo, en el domicilio eh, podemos tener un botiquín. Cuando vamos de viaje, podemos tener un botiquín con el mismo contenido de repente que tenemos en el domicilio, pero de repente agregarle algunas cositas más porque vamos a salir de viaje
y vemos que en el viaje hay algunas necesidades, ¿no? Que podrían ser diferentes a la que cuando nos encontramos en domicilio. Ahora, si hablamos de los colegios, también, inclusive va a depender incluso de la edad, porque en algunas edades va a ser más frecuente de repente encontrar algunas enfermedades que pueden presentarse en algún momento. Entonces, como vamos a ver más adelante, dependiendo de las circunstancias, el botiquín de repente, sobre todo cuando hay niños o niños pequeños, va a depender del contenido, ¿no? Lo que sí les voy a recomendar desde un principio, y quiero que no se me escape esto, que nuestro botiquín va a ser básicamente para atender estas circunstancias de una enfermedad súbita, o sea, alguien se enferma de un momento a otro o sufre usualmente un accidente, ¿no? La mayoría de los accidentes, por ejemplo, en los colegios son, pues, no son graves, son caídas, golpes. Cuando salimos fuera de paseo, de repente por ahí también puede haber, pero cuando salimos de paseo, de repente nos exponemos a lugares donde hay insectos, donde hay mucho calor, radiación solar. Entonces, todo eso va a hacer que nosotros en nuestro botiquín, en determinadas circunstancias, tenga cierto contenido. Y antes de repente entrar en detalle en esto, sí les voy a recomendar que en los botiquines debería haber con un rótulo o una mica donde tengamos los números de emergencia. Debemos conocer los números de emergencia que tenemos a disposición, ¿no? Del SAMU, policía, bomberos, incluso de la policía de carreteras, pero sería recomendable que en los botiquines sea rotulado o con una pequeña mica en algún lugar, colocar los números de emergencia para poder nosotros utilizarlo en algún momento. Los números de emergencia que básicamente deberíamos tener son el 116, que es de los bomberos, el 106, que es de la atención médica de urgencias, que es el SAMU, y bueno, ya tenemos otros, ¿no? La policía 105, policía de carretera 110. Esos numeritos son importantes tenerlos en el botiquín, sobre todo cuando salimos fuera de casa, en los paseos. Doctor, solamente para agregar a la lista de números a tener en cuenta, recordar que el Ministerio de Salud pone a disposición de la población la línea 113 de 113. Infosalud, Así es. donde pueden hacer consulta a los especialistas que se encuentran en esa central. Doctor, algo adicional también que agregar es que a veces me agrego dentro de ese grupo, hay personas que no tenemos un botiquín, pero sí tenemos espacios destinados para almacenar medicamentos que nos puedan ayudar en alguna eventualidad en la casa. Entonces, Sí. también tener en cuenta. Y sobre todo, de mi parte, comentarles que evitar el tema del fácil acceso a los niños, ¿no? Pues evitar que no sea de fácil acceso a los niños, que es la palabra creo que más clara, Así ¿no? es. Sí, correcto. Sí, todos en nuestro domicilio, nosotros también tenemos dispuesto en un lugar, un pequeño estante, algunos medicamentos que podríamos utilizar, ¿no? Es diferente porque como personal de salud, por ejemplo, nosotros sabemos a veces pues qué dosis dar, qué medicamentos, podemos tener más cositas de repente, pero la población en general, como vamos a ver ahora en un momento, es importante que tengan en cuenta que deben tener algunos materiales o medicamentos de manera general, ¿no? Todos deberían tener. Ahora, sí es cierto lo que han mencionado, Cristian, un requisito del botiquín es que debe estar en lo posible fuera del alcance de los niños, de los más pequeños sobre todo, ¿no? Debe estar accesible, lógicamente, pero esa accesibilidad debe ser medida porque cuando hay niños pequeños ellos son exploradores por naturaleza y pueden coger el botiquín, pueden abrirlo y podrían hacer un uso indebido del contenido. Ahora, vamos a aprovechar, ¿no? Creo que de repente es importante también conversar sobre las características que debe tener nuestro botiquín. Ahora, la idea de tener un botiquín, o sea, aparte de que podamos tener algunos materiales, de repente algún medicamento en un estante, es que puedo llevarlo de un lugar a otro. Entonces lo cojo, lo llevo de repente fuera de la casa, algún vecino necesita ayuda, de repente lo cojo, lo llevo. Esa es la idea de que sea, de que exista un botiquín, ¿no? Que sea fácilmente desplazable. Ahora, respecto al material, el material puede ser, hay botiquines, si ustedes ven, venden botiquines de material de plástico, hay de metal, hay de madera, hay incluso de tela.
pero tenemos que tener en consideración algunos aspectos. Se sugiere que sea de un material impermeable, es decir, que no se moje fácilmente, porque la humedad podría en algún momento de repente dañar algún contenido que haya, y se recomienda por eso que sea un material impermeable. Otro es que no sea muy pesado. La madera, por ejemplo, pesa más que un envase de plástico. Entonces, hay que valorar eso para poder adaptar nuestro botiquín. En Doctor, en relación a eso, ¿hay algunos medicamentos, digamos, básicos que debe tener un botiquín? ¿Cuáles son los medicamentos básicos que, disculpa, valga la redundancia, los medicamentos básicos que deberíamos tener dentro de este botiquín? Sí, claro, eso es importante tener en cuenta y la población tiene que conocerlo. Habíamos mencionado que las dudas más frecuentes o las inquietudes más frecuentes es cómo debo organizar mi botiquín en la casa, cuando salgo de viaje y en las escuelas. Vamos a ver estas tres circunstancias que son las más frecuentes. Lógicamente hay otros lugares donde debería tener botiquín, pero en la parte pediátrica usualmente nos hacen bastante ese tipo de consultas. En en todas estas circunstancias, en todos estos escenarios, debería haber primero material necesario para atender o realizar curaciones. ¿Por qué? Porque nadie está libre de algún accidente, ya sea en la casa, cuando sale de paseo, e incluso con, digamos, mayor riesgo en los colegios, sobre todo cuando son niños muy pequeñitos. Entonces, la sugerencia es que todo botiquín tenga lo mínimo indispensable para atender o a realizar curaciones o aplicar algo para, en ese momento, aliviar las molestias de un accidente. ¿Qué recomendaríamos tener para esto? Eh, Podríamos recomendar tener, por ejemplo, vendas. Hay vendas de diversos tamaños, hay vendas de diverso grosor, de diverso ancho. Eh, eh, Esparadrapo. Podríamos tener pinzas. Pinza es necesario, ¿por qué? Porque a veces hay cuerpos extraños que podrían introducirse en la piel. Puede ser astillas, espinas, por ejemplo. Entonces, debería haber pinza en nuestro botiquín. Lo otro son algunas soluciones líquidas de repente para ayudar a curar en algún momento una herida. ¿Qué es lo que deberíamos tener? Agua oxigenada, por ejemplo. El agua oxigenada sirve para limpiar, básicamente, para ayudar a retirar las impurezas, el polvo, la suciedad que quede, por ejemplo, después de ocasionarse una herida. Entonces, para eso se utiliza el agua oxigenada, básicamente para limpiar. Entonces, se puede aplicar perfectamente sobre la herida para limpiarla. Alcohol también podríamos tener, pero ojo que no se recomienda aplicar el alcohol directamente sobre la herida, más que nada en la vecindad de la herida para asegurarse que esa zona quede lo más limpia posible para poder seguir tratando la herida. Quiero mencionar ahí a propósito de que el tratamiento inicial de las heridas básicamente es una limpieza, ¿no? Si es que es posible con agua y jabón, porque es lo que va a eliminar las bacterias que están en ese momento en la herida. También hay jaboncitos, ahora venden unas láminas de jabón. Láminas de jabón, lo pueden encontrar en las boticas, que son unas laminitas bien finitas, que vienen en un empaques pequeñitos, prácticos, y con una sola laminita usted puede lavarse la mano. Entonces se lava la mano para poder atender a de repente quien se haya accidentado o haya sufrido alguna herida. ¿Qué más podría tener? Alcohol gel. El alcohol gel básicamente me podría servir para higienizarme las manos, si es que no tengo de repente agua en ese momento a disposición y jabón, para poder entrar en contacto con la herida y poder atender a quien se ha accidentado. Es importante tener, por ejemplo, tijeritas, pero tijeras de punta roma, o sea, que no sea punta cortante, punta filosa, porque estas tijeras romas nos ayudan muchas veces a, por ejemplo, cortar los vendajes, a cortar parte de la ropa, por ejemplo, si es que es necesario, porque a veces se dañan o tienen una herida importante. Y quiero aprovechar ahí y mencionar que de todas maneras todos debemos estar entrenados o al menos tener un conocimiento básico de cómo actuar cuando existen ciertos tipos de accidentes, ciertos tipos de heridas, ¿no? Esto, bueno, es un tema aparte,
pero es importante que la población deba en algún momento seguir charlas, oír algún curso por aquí, informarse bien, ¿no? Hay páginas del Ministerio de Salud también que nos informan cómo debo actuar yo frente a un accidentado. Hay otra cosa, hablando de las curaciones, los golpes que puedan suceder, es tener hielo. Ahora, el hielo no va a entrar directamente en el botiquín porque se derrite, pero de repente por ahí alguien tiene estos empaques, estos packs de hielo que se ponen en la congeladora. Hay algunos que duran bastante tiempo y se podrían en algún momento llevar en un pequeño cooler aparte para cuando salgo de repente fuera de paseo. Esto es en general, ¿no? Entonces, estamos quedando de que al menos todos los botiquines en todas circunstancias deberían tener lo mínimo necesario para atender heridas y poder atender alguna curación. Claro, doctor. Adicional a ello, como se ha dicho, eso es lo esencial, ¿no? Ahora que estamos viviendo una ola de calor en Lima y en diferentes partes del país, particularmente manejamos algunas cremas o para el tema del cuidado de la piel, hidratantes, por decirlo así, y en algunos casos se manejan tipos de repelentes o ya cuando hacen la picadura, creo que también se le aplica, no, por no decir marcas o nombres comerciales, le aplican Así un es. ungüento para poder aliviar el tema de la picazón, ¿cierto, doctor? Sí, correcto. Eso entra, por ejemplo, en lo que ya son algunas consideraciones especiales. Si yo vivo en una zona de repente donde sé que hay bastantes insectos, o en esta temporada aumenta la cantidad de insectos, o veo que hay insectos circulando en mi domicilio, sí debería tener en mi domicilio, ¿no? Por ejemplo, repelentes, algunas cremas para picaduras de insecto. Ojo que estas cremas, la utilidad de estas cremas, como algunos jarabes que vamos a ver más adelante, son previa recomendación de su médico, del pediatra, sobre todo los jarabes, porque tienen dosis. Los niños necesitan dosis de acuerdo al peso, sobre todo el peso, la edad. Entonces, antes de administrarlo, hay que asesorarse previamente de qué cantidad se le va a dar. Pero bueno, o de Doctor, repente, si voy a viajar, sí, ¿qué sé? disculpe, justo le quería mencionar, ¿no? Porque cuando salimos de paseo o de viaje, también deberíamos tener un botiquín, no necesariamente el botiquín que muchas de las personas que tenemos auto se nos obliga, sino tener un botiquín especial, ¿no? ¿Qué Así es. consideraciones deberíamos tener para ese tipo de botiquín o cómo armarlo, doctor? Sí, justo iba de la mano con lo que estábamos comentando. Por ejemplo, si yo voy a salir a un lugar, ahorita en el verano aumenta la cantidad de insectos, por ejemplo, en muchos lugares. Entonces, el uso de repelentes y el uso de estas cremitas que pueden ayudarnos a tratar algunas picaduras podría ser adecuado introducir en el botiquín, por ejemplo, cuando uno sale de paseo. Pero sobre todo estos clubs, ¿no? Hay clubs, por ejemplo, ahora de piscinas, hay club campestre, entonces mucha gente va a esos lugares y a veces no se quedan horas, se queda un día, 2 días, entonces deberíamos tener esto en el botiquín. Otra cosa que debemos introducir en el botiquín, por ejemplo, si vamos a salir fuera, son los bloqueadores, los fotoprotectores. Ya habíamos conversado en algún momento que con qué características deberíamos adquirirlo, deberíamos comprarlos, pero sí debería ir dentro del botiquín. Eh, lo otro es que va de la mano con lo que había mencionado anteriormente, que son los accidentes, es de repente, si es que se asesora previamente con un médico pediatra, algún médico sobre las dosis, podría llevar algún medicamento para el dolor. Puede ser paracetamol, ibuprofeno, que es lo más fácil de manejar con dosis, pero con asesoría previa y recomendaciones de las dosis que le correspondería a su hijo con el médico pediatra. No aventurarse a darle una dosis que se le recomendaron en algún momento o de repente que a alguien, que otra persona, que un profesional no médico le recomendó porque podría correr riesgo de dar mucha dosis o de repente una dosis insuficiente. Claro, por eso también tenía la siguiente pregunta que le iba a hacer, es que en esos casos particulares de niños con de algunas enfermedades ya determinadas, debería ser incluido dentro del botiquín la Sí, dosificación que se está mencionando, pues, doctor, ¿no? sí, por supuesto. Y justo es importante, a propósito de eso, mencionar que hay niños, como cualquier persona que tiene alguna necesidad especial de repente, o que tiene alguna enfermedad crónica o en tratamiento. Es frecuente ver, por ejemplo, niños asmáticos. Entonces, los niños que son asmáticos deberían llevar de repente en el botiquín
o tener a la mano siempre que salen de viaje, sobre todo, su inhalador con su aerocámara. Porque si vemos varios casos que están de paseo y vienen a la emergencia cuando están de paseo, ¿por qué? Porque hacen una crisis asmática y lógicamente no saben cómo tratarla y no tienen tampoco el inhalador, no tienen la aerocámara. Entonces, por ejemplo, estos niños, todos los niños que son asmáticos deberían llevar, sobre todo cuando van de paseo o cuando van de paseo, en paseos organizados, por ejemplo, en el colegio, llevar su inhalador con su aerocámara, porque sabemos que el asma en algún momento, por algún motivo, podría desencadenar una crisis. Entonces, se debería utilizar el inhalador en esos casos. Ahora, aprovechando eso, también hay otro tipo de alergias, porque el asma ingresa dentro de lo que es el grupo de alergias. Hay otros niños con necesidades especiales también. Hay niños que son alérgicos, por ejemplo, que están tomando algún medicamento, algún antihistamínico o algún otro medicamento para tratar esa alergia que tienen, también deberían llevar cuando van de paseo. Porque sí sucede muchas veces que vamos de paseo y nos olvidamos de llevarle medicamentos que a veces se están tomando incluso habitualmente o que tienen que tomarlo cada cierto tiempo. Entonces hay que tener en cuenta esto. Entonces hay niños que, por ejemplo, toman medicación por algún motivo de salud diario, interdiario o semanal. Entonces tenemos que tener en consideración eso para introducir esos medicamentos dentro del botiquín. Y algo que olvidé mencionar es que de preferencia el botiquín, el envase del botiquín debería estar dividido en compartimientos, porque estos compartimientos me van a ayudar a mí a distribuir mejor los materiales que yo puedo utilizar. Correcto, doctor. Doctor, vamos a hablar un poquito del botiquín de colegio. Yo tengo recuerdos vagos de esa etapa escolar y recuerdo que mucho que nos hacían formar e inclusive llevábamos medicamentos para tratar de organizar el colegio dentro de el botiquín dentro de nuestra aula Así es. y así al menos en los colegios nacionales, ¿no? Ahora tengo entendido que en los colegios particulares en algunos casos tienen su tópico y el propio tópico tiene su botiquín interno, pero Sí. ¿qué consideraciones debería tener un botiquín en los colegios, ¿no? En el colegio propiamente dicho, doctor? Lo ideal es que exista un botiquín en cada aula, porque inclusive, según el grupo etario, o sea, es decir, los niños más pequeñitos, por ejemplo, de inicial, podrían tener alguna necesidad diferente que los más grandes. Los niños más pequeñitos de inicial, por ejemplo, siempre están más expuestos a lo que son accidentes, ¿no? Se golpean, se caen, hay a veces rasguños. Entonces, todo esto que me indica que debería reforzar de repente en esas aulas el botiquín, pero con materiales que sean para curación de heridas. Y vuelvo a mencionar, lo mejor sería que el colegio organice o se organice con el personal médico que tiene, porque hay padres que son personal médico también, padres de familia, de salud, aparte de asesorarse de repente con su centro, puesto de salud que le corresponde, cómo debería organizarse los botiquines, ¿no? O sea, debería el colegio formar un comité de repente con estos actores de salud para poder organizar sus botiquines. Entonces, volviendo a los botiquines particulares para cada grupo etario, ya hemos conversado de los más pequeñitos, donde hay que reforzar de repente la parte de los materiales de curación, considerar también en todas las aulas el historial médico de cada estudiante. Usualmente en los colegios nos hacen rellenar una ficha, ¿no? Algunos anual, donde se especifica pues si el estudiante tiene algún tipo de alergia, si toma alguna medicación en especial, si tiene alguna enfermedad. Entonces, eso es importante considerarlo para que si en mi aula, por ejemplo, hay un niño que tiene alguna enfermedad que requiere algún medicamento, tal vez ese medicamento podría estar incluido en el botiquín para casos de emergencia. Pero vuelvo a mencionar, todo eso debe ser asesorado previamente, ¿no? Eh, otro aspecto importante es que el personal del colegio, tanto los docentes, los auxiliares, deberían estar capacitados por personal médico para hacer un uso adecuado de un botiquín. Y esto va a implicar también el uso de algunos medicamentos, porque muchas veces se ve que
los docentes o de repente la persona que está en el tópico donde también hay botiquines, utiliza algunos medicamentos para dolor, eh, a los más pequeñitos a veces algún medicamento para la fiebre. Dicho sea de paso, la fiebre también debe ser considerada dentro del botiquín. ¿Por qué? Porque podría yo llevar, cuando salgo de viaje también de repente, algunos medicamentos como paracetamol, ibuprofeno, ¿no? Pero volviendo al colegio, el personal debería estar capacitado también para saber cuándo y cómo utilizar. Sobre todo las dosis, porque las dosis, como ya he mencionado, dependen mucho de la edad, dependen mucho del peso, de los medicamentos, básicamente, ¿no? De los medicamentos, los jarabitos, las gotitas que se toman. Entonces, si están bien asesorados, es mucho mejor porque disminuye el riesgo de dar una dosis mayor o una dosis menor para el tratamiento en caso de ser. Ok, doctor. Doctor, justo en atención al tema del uso del botiquín en colegios, en los últimos años, ya de lo que se viene viendo, ya muchos colegios, como ya le he mencionado, tienen estos, digamos, tópicos donde ya personal de salud ya viene participando en la organización de los botiquines. Y sobre todo, sí, yo sí tomo sus palabras en relación a que todo salón sí debe tener particularmente su botiquín y el tema de una correcta organización de eso, sobre todo, ¿no? Hay Sí, que velar correcto. el tema. ¿Mm? Sí, ¿Cómo nos podríamos asegurar de que el botiquín, sea en el colegio, sea en el casa, tenga siempre lo necesario, doctor? eh, una buena estrategia sería tener un checklist. ¿Qué es un checklist? Es una lista de los medicamentos o materiales que yo deba tener en el botiquín y constantemente, periódicamente ir chequeando, ¿no? Si están completos, no están completos. Sobre todo en los colegios, porque sí se ve casos en los cuales de verdad uno necesita, por ejemplo, alguna gasa, un esparadrapo, agua oxigenada para limpiar una herida, poner una curita, y no lo encuentran. Entonces, la forma más adecuada es hacer una lista y cada cierto tiempo estar chequeando esta lista para ver si es que me falta algún medicamento o algún material y lo tenga que reponer. Y esto va dentro de lo que es ya la organización, ¿no? Y la asesoría que debe recibir el colegio. En cada aula, como hemos quedado, lo ideal es que en cada aula haya un pequeño botiquín y cuando van a salir de paseo también lleven ese botiquín. En muchas instituciones sí se organizan, incluso los mismos estudiantes participan de la organización del botiquín, participan también de llevar el botiquín, de cuidar el botiquín. Eso está bien, es bueno, pero siempre no hay que olvidar que debe ser una asesoría con un personal de salud. Claro, y hay que tener en cuenta que si estamos hoy hablando de la importancia de tener un botiquín a disposición, ya sea en casa, ya sea en el colegio, es porque tener un botiquín bien equipado nos puede evitar una complicación mayor de la persona que ha sufrido un accidente, quizás una raspadura, quizás se encuentra desarrollando alguna enfermedad estomacal, lo que fuera, nos podría, digamos que aliviar en el momento para poder nuevamente ser trasladado a un centro de salud o un hospital para una mejor evaluación por parte de los médicos, ¿cierto? Así es, sí. La idea del botiquín, como mencioné en un principio, es darle la primera atención, ¿no? ¿Mm? Claro, si es algo que requiere una atención en un establecimiento, va a tener que ser trasladado, pero mientras tanto nosotros podemos ir actuando. Si hay un golpe muy fuerte, por ejemplo, podemos ir aplicando hielo. Si estamos bien capacitados, poder ir dándole algo para el dolor, poner un vendaje. Eh, si hay de repente una picadura de insecto que está con mucha inflamación, podemos ir actuando, ¿no? Entonces, aliviando la molestia, de repente ya con el tratamiento que uno le da cuando llega al establecimiento de salud, ya las molestias han bajado más, se encuentra mucho mejor, puede ser evaluado incluso mucho mejor, y eso va a favorecer al niño o al estudiante en este caso. Sí, asimismo, doctor, reforzar el tema de la revisión checklist que usted está haciendo mención de que los medicamentos no caduquen, ¿no? Tener en cuenta la fecha de vencimiento de los medicamentos, el adecuado también retiro de estos medicamentos del botiquín en zonas, Sí, en lugares específicos que tienen me imagino que cada municipio, cada jurisdicción maneja ese tema de manejo de desecho de medicamentos. ¿Correcto, sí, doctor? sí, por supuesto. En los botiquines siempre hay que cuidar que los medicamentos no estén vencidos.
Sabemos que no hay una norma específica, pero sí algunos medicamentos tienen todavía efecto luego de la fecha de caducidad, pero lo recomendable es tener medicamentos que no estén vencidos, ¿no? Entonces, para eso también me sirve mi checklist. Yo veo que el medicamento esté con la fecha de vencimiento todavía lejana, entonces todavía lo puedo mantener. Y otra cosa, evitar tener medicamentos que estén semiabiertos por mucho tiempo. De repente algunos días podría ser, pero a veces pasa semanas con un jarabito de repente que ya fue abierto en algún momento, y si este botiquín de repente no está en un lugar adecuado, ventilado, está muy expuesto a la luz solar de repente, entonces podría ser que este medicamento, lo más frecuente es que pierda efectividad y no sea útil. Y poco probable que cause una reacción indeseable, pero lo más probable es que ya no tenga efecto. Igual sucede con lo que es agua oxigenada, alcohol, porque si no están bien cerrados, básicamente va a quedar al final de repente solamente agua. En el caso del alcohol, va a disminuir la cantidad incluso, entonces no voy a encontrar la cantidad adecuada ni en la concentración adecuada para poder utilizar. Doctor, solamente para agregar, quizás usted mencionó el tema de los casos particulares que debíamos manejar de acuerdo a cada niño, lo que vaya a necesitar durante el transcurso de viaje, el tema de los inhaladores y en Así algunos es. casos las aerocámaras, ¿no? ¿Cierto? Para el tema de la Sí, distribución, porque estamos hablando de niños. Tener cuidado con estas aerocámaras porque usted creo que mejor nadie lo podría explicar. Estas aerocámaras tienen un tiempo de vida, un tiempo de uso limitado, no pueden estar expuestas justamente porque hacen contacto con la parte respiratoria de los niños. Doctor, ¿me podría apoyar en esta pregunta? claro, por supuesto, Cristian. Muy bien, gracias por la pregunta. Nos sirve para aclarar muchas inquietudes. Sí, las aerocámaras, bueno, ahora hay varias en el mercado, pueden encontrar diversas marcas, diversos. Los tamaños también es importante, ¿no? Quiero aprovechar para mencionar que se debe adaptar bien a la cara de la persona. Si es pequeñito, un lactante tiene que ser una pequeñita, ¿no? Que cubra desde la nariz, desde el puente nasal hasta el mentón en lo posible. Y ahora bien, sí, el uso, o sea, el desgaste de la aerocámara va a depender del uso, básicamente, y de cómo se esté conservando. Cuando nosotros vemos una aerocámara que ya está opaca, que está muy rayada, que es lo que generalmente sucede, ya está cerca de cambiarla, porque esa opacidad que tiene, esas rayaduras que tiene, va a hacer que el medicamento, cuando yo aplique el inhalador, se pegue en esas zonas que están dañadas y no llegue mucho a la vía respiratoria y por lo tanto no va a llegar bien a los bronquios y a los bronquiolos pequeñitos, ¿no? Los bronquios pequeñitos. Entonces, cuando yo veo este desgaste, ya tengo que reemplazar la aerocámara si quiero asegurar que sea en el momento que lo requiera, que sea utilizado adecuadamente. Y para eso también tengo que aprender a mantener la aerocámara, ¿no? Lo que se recomienda es lavarla con agua jabonosa, evitar sobar, friccionar con agua corriente, lavarla y dejarla secar así al ambiente, sin sobar con ninguna tela, con ningún trapo, porque esa frotación que nosotros hacemos podría desgastar el material, sobre todo en la parte interna. Correcto, muy bien. Doctor, algo más adicional que quería más o menos comentarle es el tema de si bien es cierto, hemos hablado de los espacios destinados para el uso del botiquín, como le comentaba, en mi caso particular, tengo un espacio determinado para los medicamentos. Anteriormente, también había la costumbre de que los medicamentos que dejábamos de usar terminaban formando parte de este botiquín y terminaba incrementándose la cantidad de pastillas, el tema de quizás medicamentos a medio usar, que es una práctica que deberíamos dejar poco a poco, tener mucho cuidado con este tema de los medicamentos a medio terminar y fijarnos siempre de la fecha de vencimiento y el tema de cuánto nos queda y de cuánto vamos a disponer de más adelante, porque las enfermedades son recurrentes y a veces no se presentan cada instante, ¿no, doctor? Así es, sí hay que tener en cuenta cuándo tengo que desechar un medicamento, ¿no? Y para eso también no tenemos a veces, no conocemos que hay una legislación al respecto de a dónde debemos llevar incluso los medicamentos que se han vencido, las tabletas que no usemos. En algún momento lo hemos conversado.
El Ministerio de Salud tiene unos enlaces donde ustedes pueden informarse y qué hacer, por ejemplo, con medicamentos que se están venciendo, que están vencidos, que ya no voy a utilizar. Y según el tipo de medicamento, van a ir debería yo llevarlos a un lugar determinado. Eso está establecido ahí en la normativa que tiene, en la página del Ministerio de Salud. Doctor, vamos a dar un tiempo para ver si las personas se encuentran hoy conectadas a través del Facebook Live y a través del Google Meet y se quisieran hacer alguna pregunta en relación al tema o si tuvieran alguna inquietud. Recordarles que hoy estamos hablando con el doctor Aldo Jiménez Pérez, médico pediatra del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa. Hemos venido conversando sobre la importancia del botiquín familiar y escolar y cómo debemos organizarlo, ¿no? Doctor, en todo caso, vamos adentrándonos a una conclusión para el cierre de esa charla que hemos tenido hoy día. Sí, el botiquín es es un conjunto de materiales para poder atender a las enfermedades súbitas o las emergencias que pueden existir en algún momento, y es importante tenerlo organizado. Y no olvidemos que la mejor manera de asegurarnos que los materiales que tenga a disposición estén a la mano cuando lo requieres, haciendo un checklist, una lista de los medicamentos, chequearlo cada cierto tiempo y no olvidar que debemos asesorarnos con el médico pediatra sobre las dosis, ¿no? Porque no para todos los niños es la misma dosis, porque depende mucho del peso y la edad. De igual manera en los colegios. Los colegios también deberían ser asesorados por personal de salud para tener una mejor utilización de su botiquín. Ok, doctor. Doctor, antes de cerrar esta edición, este programa, comprometerlo para en la siguiente oportunidad hablar un poquito de sarampión ante la alerta que se viene dando a nivel mundial, no solamente acá a nivel Perú, sino también a nivel mundial, y de tener mucho cuidado con esta enfermedad. Invitarlos a todos los que se encuentran conectados a seguir nuestras redes sociales del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa y seguir atentos a los próximos programas que vamos a venir difundiendo con el apoyo de todos los especialistas del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa. Doctor, nos despedimos hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias, Cristian. Y por supuesto, en la siguiente oportunidad podríamos estar hablando de lo que es sarampión y enfocarnos en la necesidad de conocer, ¿no? Cómo es esa enfermedad, cómo se contagia, cómo se trata, cuáles son las complicaciones y lo más importante, la prevención. Correcto. Muchas gracias con todos los que se encuentran conectados. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, estimada audiencia. Gracias, Cristian. Hasta Hasta luego. otra oportunidad.